Hola Marianela, ¿cómo estás? Hola Miguel, muchas gracias. Bueno, qué alegría tenerte por aquí en Fabla Salvaje Magazine, este espacio para el compartir, el debate, la reflexión de lo que ocurre con la cultura aquí en Latinoamérica. Buenísimo, muchísimas gracias. Súper contenta de estar aquí contigo. Bueno, muy agradecido aquí con tu presencia. Marianela, directora de un documental fabuloso que se acaba de estrenar hace poco dentro de Venezuela, pero ya tiene un recorrido, creo que de 2 años alrededor del mundo y de Año y una medio. año y medio, bueno, Ujú. y con un buen recorrido por festivales internacionales. De Sí, verdad, un documental de una gran factura y que muestra una realidad del país de verdad, de la Venezuela profunda, de la Venezuela de abajo, que quiere, que sueña, que desea construir, ¿no? Un crecer junto al país. Todos esos niños que tú retratas en ese así, documental. Entonces, buenísimo. bueno, Marianela, el día de hoy quiero que hablemos un poco, sobre todo que tengamos una conversación constructiva en base al proceso de realización de un documental. Quiero que esta sea una conversación que sea muy didáctica para todos los que nos escuchan, para que entiendan un poco el quehacer de un documentalista, ese trabajo tan maravilloso, ¿no? De retratar la realidad, de acercarnos a nuestra cotidianidad y que tú lo has realizado de una manera tan increíble, tan fabulosa y además 10 años así, grabando un documental. Medio loco, ¿no? Ay, Muchísimas gracias por las palabras, Miguel. Excelente. Y me encantó la reseña que escribiste, de verdad te lo agradezco. Bellísima y profunda. Y bueno, sí, así es, o sea, es una labor de muy minuciosa, una labor de escucha, de mucha paciencia y un trabajo así de hormiguita que hemos tenido, hemos hecho, ¿no? Que vinimos haciendo todo este tiempo y que por el compromiso con la historia también se extendió un poco más de lo que habíamos planeado, ¿no? Pero bueno, esa era la idea, ¿no? Tener este compromiso de seguir, que era lo que estaba ocurriendo con estos niños y sus familias, ¿no? Y claro, bueno, por eso tomó ese tiempo. qué bueno, qué bueno. Dentro del mundo del documental, bueno, algunos lo clasifican de género, históricamente se ha conocido así, ahora hay un debate en las últimas décadas de que no debería llamársele así, sino debería llamársele cine y ya, que los documentalistas dicen que se hace, que igual hacen una película, que no deberían decirles documentalistas. Bueno, pero hay un tema básico de estos cineastas, digamos, que nos acercan, me incluyo porque yo soy documentalista también, hijo de documentalista. Cuando nos acercamos a la realidad, hay un tema que siempre está en cuestión aquí, es la posición ética del documentalista, que tiene que ver con nuestro, con, la posición, la postura que tomamos frente a esa realidad en el momento de, bueno, qué tan sinceros y honestos estamos siendo con lo que tenemos enfrente y cómo estamos traduciendo eso al público. Lo estamos tergiversando, lo estamos manipulando o estamos teniendo una posición realmente, oye, que en la que nos mantengamos íntegros, íntegros y con un compromiso, y la palabra y la frase que tú acabas de mencionar, un compromiso con la historia. Háblame un poco de eso, de cómo abordas tú, cómo abordaste esta realidad de estos chicos de las brisas, los niños de las brisas. Sí, buenísima pregunta sobre la ética y la postura frente a la historia. Bueno, te comento un poco también el origen de la génesis del proyecto, porque el proyecto surgió casi accidentalmente. Siempre digo, yo fui un cineasta de ficción por muchos años y fui guionista para otros directores también. Y empecé a investigar, quería contar una historia sobre el movimiento musical en Venezuela, quería contar una historia en Venezuela, etcétera, ¿no? Y empecé como esta investigación poco a poco, ¿no? Estuve en diferentes lugares en Caracas, aquí y allá, pero no fue hasta que llegué a Las Brisas
donde realmente conecté con estas historias de los chicos y sus familias. Y lo que más me impresionó y me encantó es cómo estos niños están siendo transformados por la música, a pesar de que tenían pocos meses en la música, eh, y vivían en medio de tantas dificultades socioeconómicas, vivían en medio de la pobreza y de muchas dificultades también, de infraestructura, etcétera. Pero a pesar de eso, la música realmente los había inspirado muchísimo y me conmovió enormemente cuando los conocí. E inmediatamente dije, ya yo había trabajado en algunos documentales, pero siempre había, digamos, la mayoría de mi trabajo había sido en ficción. Y yo pensé, Esto realmente es tan bonito y tan transformador que es mucho mejor contarlo como una historia documental, hacer un seguimiento". Entonces, claro, así comienza esta, ¿no? Yo comencé a comentarles a los chicos, me encantaría hacer un retrato de ustedes y y fue de inmediato una manera bien auténtica y respetuosa de conectarse. Sandra me invitó el mismo día a su casa, yo fui, conocí a su familia y ella era una niñita así bellísima, optimista, hermosa, ¿no? Igual Erickson, un chico empático que además vivía en una casa donde pasaban muchísimas cosas. Entonces, una conexión emocional con ellos dos y con otros chicos también del núcleo, ¿no? Y mi promesa con ellos siempre fue tratar de retratar sus vidas de la manera más auténtica y respetuosa posible. Era capturar esas historias, sus historias de luchas, de triunfo, mostrando cómo la música los apoyaba. Y ellos de verdad tenían ese impulso de llegar hasta el final y eso me impresionaba, ¿no? Ellos querían llegar lejos con lo de con lo de la música, ¿no? Entonces ese compromiso, por supuesto, se extendió a sus familias y a su entorno. Ahora, ¿cómo se logra esa confianza? Tomó años, ¿sabes? Entonces, bueno, ya tú sabes que también las familias venezolanas son muy bellas, muy abiertas, muy conversadoras, etcétera, ¿no? Siempre tuvieron el corazón abierto a compartir la historia. Pero cómo lo fuimos eligiendo, realmente fue en el hacer, ¿no? Y en esa conexión que empezó a darse entre nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, allí se eligieron estos dos, luego más tarde conocí a Willy sí lo conozco un par de añitos después, porque él estaba en una iglesia encerrado, él pertenecía como a este culto religioso evangélico bastante extremo, fanático, no los dejaban salir de la iglesia y él se conecta con el mundo a través de la música, es un viaje musical hermosísimo, fue muy sorprendente cuando este niño llega, que apenas tocaba el violín, que él había empezado a estudiar el violín a través de YouTube y llega y tiene un impacto en los niños y en los profesores, en todo el mundo, porque venía con mucho talento y mucha fuerza, ¿no? Entonces yo me conecto ahí con él. Pero sí, en sí, esa fue, digamos, la promesa, ¿no? Yo después te puedo contar también que el compromiso de ellos y sus familias fue creciendo con la historia y ellos estaban identificados con contar su historia. Y hay algo que yo siempre digo que fue tan bonito, que ellos en un momento, a pesar de la juventud que tenían, tomaron conciencia que la historia de ellos también, a través de la historia de ellos, contaban la historia de otros, de sus otros compañeros, de sus amigos, de su gente ahí del barrio. Y a veces me llamaban y me decían, mire, esto está pasando, yo voy a hacer esto y lo otro. A mí me parece importante que lo filme. Ok. Entonces, yo, vale, vamos, allá, ya voy para allá, ¿entiendes? O voy a mandar a alguien si yo en ese momento no estaba. Entonces, esa idea de compromiso no solamente estuvo conmigo y mi equipo que no me acompañó todos estos años, sino también de parte de ellos y su familia. No sé Claro. si eso te responde. No, no, totalmente, totalmente. No, bellísimo el testimonio y bueno, realmente el trabajo del documentalista, fíjate que tú lo retratas y lo esbozas de la manera creo que más fidedigna, como se da cuando existe esa conexión con lo que estamos retratando, ¿no? O sea, que realmente te integraste con la familia venezolana que es un retrato también que te quería comentar, que un retrato tan hermoso de la familia venezolana. eh, no es lo mismo ver, bueno, cualquier tipo de cine y tener una idealización de las familias. Y yo creo que aquí también retratas dos grandes familias, la familia del sistema, la familia de Sí, los músicos
y la familia venezolana, un Sí, poco disfuncional, con la ausencia del padre, con esta tendencia a bueno, a la religión y la participación dentro de ciertas agrupaciones religiosas. Entonces, oye, es tan íntimo, tan íntimo. O sea, hay una fibra que está ahí contada, retratada, y además en esa historia, en esa evolución, que te hayan dejado entrar y permanecer y acompañarlos. Y hay momentos, por ejemplo, hasta donde pelean, creo que no sé si es Dixon con la mamá, y te dejaron como, no, incluso grabar eso, que fuese testigo de un momento así de debate. Mira, ya estoy cansada de ese instrumento, déjame en paz, no, no, deja de tocar eso, por Dios. Entonces, oye, qué hermoso, porque de verdad de verdad te transporta a ese momento, te hace acompañar esos personajes, de verdad viajas con ellos durante esos 10 años, y yo creo que eso es lo más fabuloso. Y yo creo que ya estas palabras nos introducen al segundo tema que queremos hablar hoy, que es un poco sobre el guión, porque es un, sí. es un documental que está muy, muy bien estructurado. Creo que o me atrevería a decir que es de los documentales venezolanos que he visto bastantes, con un de los que tienen mejor guión de los que he visto. O sea, y evidentemente guión, montaje, Mm. que va de la mano. Me impresionó la capacidad de síntesis y de estructura narrativa tan clara, tan precisa, con unas escenas tan bien orquestadas, que van desencadenando y llevando un ritmo. Entonces, cuéntanos un poco, como cineasta, cómo abordas, o sea, qué llevas almacenado. ¿Qué? Ya. Cuéntanos un poco, que es que me apareció una cosita, voy a repetirte la pregunta. Cuéntanos un poco, como cineasta, ¿cómo te preparas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo preparar un documental de esta magnitud? ¿Qué premisa llevas para las grabaciones o para abordar este tema? Mira, el guión de documental es fascinante porque existe y no existe, ¿sí? Y, y a mí me apasiona ese tema, el tema de la historia y cómo tejer una historia documental. Eh, Porque sí hay una historia y sí, sobre todo hay una visión y hay un punto de vista. Y ese punto de vista tiene que estar muy claro, porque es el que te acompaña, es la clave que te acompaña cuando te enfrentas a lo impredecible de la realidad, ¿no? Entonces, desde que comenzamos, sí había un compromiso con la historia y con los niños y con ese deseo de los niños de ser músicos. Había un deseo tan fuerte que eran los niños y el deseo de convertirse en músicos y sus padres que estaban atrás con grandes conflictos que porque nadie en el puede participar en el sistema si tú no tienes una abuela, una mamá, un papá, alguien que esté contigo allí 100% dándolo todo, ¿no? Para que te lleven a todos los ensayos, etcétera. Entonces ya tú tenías un hilo conductor muy claro, Mm, pero también había un compromiso con contar la historia del país, de lo que estaba ocurriendo, que se contaba a través de los obstáculos y los conflictos que esos niños tenían todos los días, que eran enormes. mm, Si tú tenías un ensayo con un profesor, que el profesor, por supuesto, te lo da el sistema y todo lo demás, pero es en el centro de la ciudad, hay que tomar 3 carritos. mm. La abuela no puede trabajar porque tiene que llevar al niño por 3 carritos, que es todo un viaje de 2 horas, y luego quedarse allí y luego llevárselo en la noche. Todo eso es Mm. un obstáculo enorme. Entonces, claro, Esos son los obstáculos del cine del el conflicto. Los obstáculos si pudiésemos decir, del protagonista del cine de ficción, pero aquí es que llevado a un documental. es igualito, porque Mm, ¿de dónde viene la ficción? Viene de la realidad y todos esos conflictos y toda esa estructura que se inventan en la ficción vienen de la experiencia humana. Entonces, es lo mismo aquí, es cómo identificar cuál es la acción, quién es el personaje principal que quiere y cuáles son los conflictos y qué es lo que le impide llegar a su sueño, ¿no? Entonces, por supuesto, teníamos esa estructura, pero luego tú tienes que tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones van ocurriendo en la vida cotidiana, ¿no? mm, Entonces, a veces te confrontas, ¿qué filmo? Filmo esto o lo otro, ¿no? Muchas veces, por supuesto,
era lo que estaba ocurriendo en el día, ¿no? Y tú dices, bueno, sigo a Erickson, que él está ensayando, pues te puedes imaginar todo lo que filmamos que no quedó en la película, ¿no? Claro. Entonces, él está ensayando y él siempre tiene esos conflictos con la madre, con la abuela, que, bueno, ella no tiene ningún tipo de vergüenza, ¿no? Entonces ella le decía, tienes que buscar gas, pero tú no ves que hacerte tu propia comida, deja de tocar. Entonces a ella no le daba pena nada de eso porque ella pensaba que estaba en su derecho y en su deber de decirle a él lo que tenía que hacer, ¿no? Y él tratando de ensayar para algún audición o concierto. Entonces, claro, tú ahí veías un poco todos los conflictos en la vida cotidiana, ¿no? En el caso de Willy, que tenía esos conflictos con los padres, era porque ellos pensaban, y por eso ellos tan abiertamente se mostraban ese conflicto, ellos pensaban que la música clásica era una música que iba contra Dios, entonces Mm, estaban muy cargados de la cosa religiosa. Eventualmente ya ellos apoyan a Willy y entendieron que no, y de hecho se salen de la cosa esta religiosa donde está. Entonces, esa construcción, ¿verdad? Se va dando a través de esa premisa, y la premisa es la premisa controladora, ¿no? Que va contigo a todas partes, porque eso mm, es lo que tú quieres contar. Sin embargo, sabes, cuando van ocurriendo cosas impredecibles, como tú sabes los destinos de esos tres chicos, mm. yo no podía imaginarme, yo jamás pensé que íbamos a llegar allí, ¿entiendes? No podía imaginarme que eso les iba a ocurrir, ni que uno se iba a Claro, meter en las protestas y iba a estar protestando 5 meses, ni que el otro, ¿sabes? No podíamos predecir eso, ¿no? claro. Sin embargo, tú como cineasta y como guionista tomas la decisión de incluirlo y dices, Mm, no, esto es importantísimo en la historia porque va dentro de lo que yo quiero contar, que es mi premisa es, ¿pueden estos chicos convertirse en músicos profesionales en medio de tantas adversidades? ¿Pueden hacerlo? Y ahí hay unos dilemas, conflictos y hay unos desenlaces que son totalmente auténticos, es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, más o menos uno va armando el guión así, uno lo va escribiendo algunas veces de la imaginación. Tú dices, yo me imagino que este chico va a llegar aquí, va a llegar allá, y esto es donde lo vamos. Y luego te tienes que ir adaptando a lo que vaya ocurriendo. Entonces, hay toda una escritura del guión mientras la filmación, y luego hay toda una reescritura en la edición, que como tú como cineasta sabes, que es donde se hacen los documentales realmente, ¿no? Bueno, entonces como esa premisa de alguna manera te ayuda a siempre estar enfocado en cuál es la historia que quieres contar y cómo la quieres contar. Obviamente, cuando llega el momento de la edición, allí viene otra cuestión, ¿no? Que es que empiezas, o sea, la manera en cómo nosotros trabajamos. Primero, nosotros hicimos una edición como de 6 o 7 horas de todo ese material, como con las escenas que pensábamos que eran las más interesantes, las más importantes, las que te conmovían más, las que te contaban sobre estas relaciones entre ellos, ¿no? Y fíjate, también hay una cosa que no te había comentado, pero al principio, por supuesto, ellos hablaban mucho hacia la cámara y hacia mí porque era mm, natural. Ellos todavía no están acostumbrados a las cámaras. En algunos momentos yo les decía, bueno, no importa, no le hables a la cámara, ¿no? mm. Y poco después ellos ya empiezan a acostumbrarse y ellos sabían, ¿no? Y a veces, cuando teníamos un nuevo cámara que venía, porque si tuvimos que cambiar algunas personas del equipo, porque, bueno, la diáspora, todo el mundo empezó a irse del país, etcétera. Entonces se cambiaban los equipos y a veces llegaban y decían, Dios mío, estos muchachos están súper acostumbrados a las cámaras. Entonces no les paran a las cámaras porque ya había como un entrenamiento de que ellos sabían que nosotros estábamos allí y pasábamos 6, 7 horas con ellos y bueno, y filmábamos esa cotidianidad, ¿no? Y por eso es que hay unas escenas que son así tan naturales, ¿no? También. Por ejemplo, la escena donde Erickson discute con su abuela sobre su abuela que es chavista y él se le enfrenta y toda esa discusión, bueno, esa discusión nosotros la agarramos a la mitad porque estábamos todos almorzando nosotros Ok, y ellos empiezan a hablar y entonces corrimos a la cámara y empezamos y por supuesto cuando ellos se dan cuenta que los estamos grabando ellos siguen porque están en esa confrontación que es totalmente auténtica y real, ¿no? claro. Que por supuesto también describe las relaciones de tantas familias, donde hemos estado hablando de esto, sobre lo que nos ha pasado en el país y los diferentes puntos de vista, etcétera, ¿no? Mm, Entonces, bueno, sabes, luego la edición, ¿qué pasa? Que empezábamos a armar teníamos esas 7 horas y a partir de esas 7 horas fue que se empezó a hacer el guión, ¿no? mm. Hacer esas 7 horas nos tomó un año, imagínate. Imagínate.
ver todo ese material, estuvimos trabajando con varios editores venezolanos. Cuando Mm, llega finalmente el proceso, terminamos de conseguir el apoyo financiero para poder terminar el documental, ahí se unen a nosotros primero un editor, que Ricardo Acosta, que es un editor cubano-canadiense que tiene muchísima experiencia en este tipo de documental, que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Pero también yo trabajé con mi co-guionista, con Jessica Wenselman, también Robin Todd, que pues fue editor asociado. Teníamos un equipo viendo estas escenas, editándolas, reeditándolas, ¿no? Porque, porque claro, esto que tú dices, había mucho que contar mm, y al mismo tiempo había una densidad en las historias individuales, había una densidad en la historia colectiva. Eh, y bueno, no, o sea, no te voy a mentir, fue dificilísimo este proceso. Yo aprendí muchísimo además, porque había escenas que yo amaba, que me parecían que eran mm, increíbles y que estuvieron minutos antes de cerrar la edición, todavía estaban allí, ¿no? Porque eso fue claro. un punto. Entonces, claro, este editor, que también tiene mucha experiencia, nos ayudó un poco también a desechar material, a tratar de poder desligarnos de cierto material, ¿no? Porque para poder con menos es más, uno tiene que asumir Mm, eso, menos es más, pero a veces teníamos varias escenas de Willy con la familia, enfrentándose. mm, Teníamos unas escenas entre la abuela y Erickson que eran maravillosas de muchos conflictos, pero de mucho amor también en esos conflictos, no, no, de mucho porque ella, sabes, tratando de protegerlo, pues tú sabes cómo son las mm, mamás y las abuelas, ¿no? Que lo perseguía por todas partes y él con tantas responsabilidades para un muchacho de su edad, ¿no? Entonces, pero al final tú dices, bueno, había que dejar solo algunas para poder crear esa pincelada, que una escena nos contara mucho más, ¿no? Nos ujú, contara y que dejaran a la imaginación algunas otras cosas, ¿no? por Pero supuesto. bueno, sí, eso fue, no te digo que fue fácil, pero es tratar, intentar hilar, hilar, hilar. Y lo otro que también fue súper complejo fue mi voz en off, ¿no? Porque Mm, como al principio yo no quería tener una voz en off y al final yo también digo, bueno, esta también es mi historia, ¿sabes? mm, Esta también, todo lo que pasa allí, yo lo viví yo también, ¿no? Y lo siento y me afecta profundamente. Entonces, cómo tejer también la historia, la voz en off que nos va de alguna manera construyendo y nos va uniendo todas las historias. mm. Fíjate que tú hablas de tu voz y justamente vamos a hablar ahora del estilo, que, Sí, que es tu propia voz. O sea, me contenta mucho eh, que realmente hayas decidido ser tú la persona que hizo la voz y no hayas contratado un locutor o un profesional, que es lo que normalmente se estila, sino que lo hayas asumido así porque habla de lo del vínculo que tú tienes con tu obra y lo que y volvemos y pasamos por todo lo que hemos hablado, la ética, la honestidad, el compromiso que tú tienes, o sea, hasta tal punto de que la voz es tu propia voz la que tiene que estar ahí, lo que se está plasmando. Háblame un poco del estilo, de tu estilo. O sea, cómo definirías, si lo defines dentro de un realismo social, viene del legado del cinema verité, te sientes más cercana a Agnes Barda, que ha tocado temas tan sensibles? Eh, Cuéntame sí. un poco de eso, Bueno, mira, sí, absolutamente. Lo extraordinario para mí en mi viaje personal es que yo siempre he estado obsesionada con contar historias y con la ficción. Escribí por mucho tiempo relatos y de ahí pasé pues a guionizar muchísimo cuestiones de ficción para otros directores, hice además, a veces hice cine fantástico, hice 25 películas de animación, o sea, un proceso y cómo termino en el documental. Siempre digo que la crisis venezolana me convirtió en documentalista porque tengo 10 años haciendo documentales ahora y viene un poco ese deseo de realmente contar lo que estaba pasando en el país y entender que no había ficción que pudiera expresar aquello, ¿no? Y porque era tan complejo y en la complejidad había, pues había muchas cosas bonitas y muchas cosas terribles, ¿no? Entonces,
viene de allí un poco esto de querer hacer cine. Siempre me apasionó el cine verité, es decir, nada que ver con el ensayo ni con... La puesta en escena para un... Sí, o sea, no, por ejemplo, el documental ensayístico, que es muy Ujú, interesante, y hay gente que lo hace excelentemente bien, o claro. otros tipos de documentales, Sí, de ¿no? abordaje, pues de... De abordaje del documental, que hay gente que lo hace maravillosamente, pero a Mm, mí el que me gustaba es el verité, porque es el que está con la gente, el que los espectadores logran conectarse con las emociones, con las realidades de esas personas, y es el que es el más difícil desde mi punto de vista, porque tienes que estar allí todos los días, sabes, la visión, lo que Bill Nichols dice, que eres una mosca en la pared, y entonces yo no lo veo tanto así, pero bueno, él es un teórico del documental mm, maravilloso que, bueno, como este eh, Baseman, ¿no? Baseman, que es uno de los primeros que hace cine verité, que, bueno, típico Folí y todo su cine, que es increíble y maravilloso, ¿no? Donde, pero obviamente tú después no eres tan, digamos, naif pensando que nadie se da cuenta que tú estás ahí con la cámara. Todo el mundo mm, se da cuenta que tú estás ahí con la cámara. Pero la idea es que llega un momento donde tú estás en esa relación tan íntima, tan honesta, tan humana, que tanto ellos como yo empezamos a abrirnos totalmente y es como que mi presencia allí es la presencia de una amiga, de una mm, escucha, una persona que está allí para escucharte, para acompañarte, donde tú puedes contarle lo que te dice tu corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ese lugar, no? Bueno, es a través de la confianza, de estar mm. allí, de establecer una relación de amistad y de cariño, y de que de tus personajes, pues, son también, se vuelven tus amigos, ¿no? De alguna manera. Entonces, bueno, así es que lo veo yo. A mí me encanta el verité y es buscar, es capturar esa manera, lo más directo, lo más íntimo, lo más auténtico. Por supuesto que la presencia de la cámara siempre te va a cambiar, ¿no? Ujú. Siempre te va a cambiar en algún momento, y también es como tú quieres aparecer frente a la cámara, pero después de tanto tiempo esas máscaras también van cayendo, y al final yo tenía un cuidado extremo con los chicos y lo tuve en la edición, porque ellos estaban creciendo y son vulnerables, entonces, sabes, siempre fue la manera de protegerlos, eh, de que todo lo que saliera ahí estuviera bien cercano a su visión, a su realidad y a su manera de cómo ellos veían sus vidas, ¿no? Mm, Por supuesto, tratando de hilar y contar la historia de los tres y la historia de la comunidad y la historia del país, ¿no? Son muchas narraciones que habían al mismo tiempo, claro, ¿no? claro. Entonces, el estilo sí fue un estilo que realmente se fue definiendo orgánicamente, pero que está íntimamente relacionado con la narración, con lo que se Mm. quiere contar y cómo se quiere contar. Y hay algo que yo aprendí, que lo aprendí haciendo, que es porque yo venía del cine de ficción y yo decía, ay, no, yo quiero que él camine por allá donde la pared está rosada, y entonces ahí va a quedar bien bonito con ese contraste, no sé qué. Y entonces entendí que tú no puedes hacer ese tipo de A movimientos. eso era lo que me refería con la puesta en escena, que hay muchos documentalistas que le dicen a los protagonistas que están viviendo su propia realidad, oye, no te sientes aquí, siéntate aquí, o no camines por aquí, o bueno, recrean, hacen recreaciones, a eso me refiero, No, y uno también lo hace porque uno es cineasta, claro, y llegas a un momento en que tú entiendes que no importa dónde él te ponga, el mejor lugar es el lugar que él elige, y que tú te tienes que adaptar a eso, porque no es al encontrar revés. no es al revés, sino encontrar la belleza en ese lugar que él eligió Mm, y decir, ah, sí, yo lo hubiese, pero no, el mejor lugar es en el lugar donde él se siente cómodo, donde él se siente bien. Tú puedes darle una indicación, mira, de repente mira un poquito más hacia allá, pero, pero eso fue una cosa mm, que le aprendí en el hacer. Cuando tú después mm. veías los rushes, yo decía, oye, pero mira esto. Y cuando las escenas eran totalmente así, que tú las agarrabas a la mitad y tenías que improvisar con la cámara, había algo allí que era muy Una magia. rico, una magia que solo ocurre cuando eso está. Mientras más lo manipulas, Se menos va, pe- auténtico.
y menos de verdad, y eso se siente. Entonces, Por eso es el cinema verité, el cine de verdad. tú sabes que yo también participé en Érase una vez en Venezuela con Anabel Ok, Rodríguez, que yo fui guionista de esa película con ella, investigamos y hablábamos mucho de esto cuando filmábamos, porque tú sabes, tú llegabas a una casa o de repente tenías una cámara aquí y estabas conversando con alguien, no sé qué, y Anabel y yo decíamos, es que es impresionante, en el momento en que todo el mundo se siente cómodo y tú te vas moviendo en esa casa hasta que llega un momento en que tú te sientes en ese lugar, te sientes cómodo, ese es el mejor ángulo. Donde él mm, se sentó, se apoyó ahí y empezó a contarte. mm, Ese es el ángulo donde tienes que estar. No es otro que tú con tu racionalidad dices, no, si está cerca de la puerta, la luz le entra así, qué bonito, se hace el perfil. Sí, hay mm. momentos en que también uno lo hace y dice, mira, pero esas escenas que son las escenas que le van a dar fuerza y que le van a dar peso al documental son esas escenas que mientras más natural mejor. Y de hecho es una lucha entre, bueno, durante la filmación, tú lo sabes como cineasta, para que esas escenas se den naturalmente, ¿no? Sí. Crear todo para que eso se dé. Bueno, fíjate que quería comentarte que qué casualidad que tú también trabajaste en Érase una vez Venezuela, que yo creo que son ese documental y Los Niños de las Brisas. Oye, creo que de esta última década son, y fíjate que son dos directoras Sí, mujeres y que han hecho una obra, me refiero por la magnitud de la obra, por de verdad una idea de retratar el país, porque en Érase una vez Venezuela también está esta confrontación chavista, oposición, pero a un nivel popular, en Congo Mirador, una comunidad del lago de Maracaibo, muy buen sí. documental también. Entonces, cónchale, es como una felicitación y un reconocimiento porque qué hermosura que esa sensibilidad femenina sea la que esté dando esas obras de verdad de impacto, de trascendencia, porque lo considero que son unos trabajos profundos, profundos, donde ustedes dos han puesto mucho de su, bueno, de su compromiso, cónchale, del temple y, y es increíble, ¿no? El trabajo de verdad, yo creo que hay que reconocerlo y admirar que han tenido esa fortaleza de realizar esas obras, que creo que también Érase una vez Venezuela tuvo un largo periodo de rodaje. Sí, Entonces, señor. aguantar Unos 6 años. ¿cuántos? 6 años. Sí, porque hicimos un corto primero y luego fueron 5 años de rodaje, 2 años Bueno, de edición, 7 años. es admirable de verdad la constancia, creer en un proyecto a tan a largo plazo y haberlo hecho en un periodo del país en el que habían tantas adversidades, o sea, esas adversidades de las que tú me estás comentando que estaban enfrentando los niños, eran las mismas adversidades que estaban enfrentando ustedes. Porque cuando Absolutamente. no había comida, no había comida para nadie. Cuando había que hacer la cola, todos tenían que hacer la cola. Cuando se va la luz, se va la luz para todos. Se paran, no Cuando se no hay pueden cargar las gasolina, no, nos quedamos nosotros, todos varados, como decimos aquí en Venezuela. Entonces, es algo que cónchale, de verdad, mi reconocimiento sincero, ay, porque, bueno, yo también he hecho cine en estas condiciones, no he hecho cosas tan largas, pero sé lo difícil que es manejar un equipo de trabajo y abordar una realidad en unas condiciones que realmente fueron difíciles, difíciles, no, muy complejas. mu- muchísimas gracias, pero es cierto, esto es de un compromiso absoluto. Bueno, Anabel y yo siempre lo hablábamos cuando comenzamos a hacer estas películas, ¿no? Que andábamos buscando encontrar estas historias donde pudiéramos tener la oportunidad de hacer seguimientos para lograr esta profundidad y lograr una reflexión y generar diálogo y lograr introspección, Mm, eh, ¿sabes? Como para realmente poder reflexionar que
lo que nos ha pasado, las causas, las consecuencias de la crisis tan profunda que hemos vivido todos estos años, ¿no? Entonces, había realmente ahí ese compromiso de cineasta, ¿no? También contamos con unos equipos increíbles de gente que también se ha comprometido profundamente. Mi productora Luisa de la Vil, me acompañó todos estos años, Robin Todd, que fue pues, el cinematógrafo y también editor, muchos cámaras que participaron, entre esos Rafael Núñez, por ejemplo, Carolina Ríos y su hija María Fernanda Martínez, que bueno, me acompañaron a filmar en muchos momentos difíciles, se metieron en las protestas a filmar de una manera impresionante. O sea, es un equipo de gente. Jessica Wenselman, que bueno, fue mi co-guionista y además me ayudó a mirar todo el material, que había que tener una paciencia de locos y poder ir escribiendo qué había en cada una de esas escenas y, ¿sabes? O sea, es un equipo, ¿no? Tú sabes cómo es esto, que hacer cine es una comunidad, son familias que se forman y familias que te acompañan todo este tiempo y que creen en ese proyecto y, ¿sabes? Es una cosa realmente difícil de explicar porque un proyecto como este no hay manera de financiarlo si tú no tienes ese compromiso. ¿Entiendes? Y era un compromiso también por la situación que estábamos viviendo, porque como tú dices, o sea, y aquí hay otras cuestiones éticas muy importantes también, había una crisis muy profunda. Sabes, nos sentíamos que teníamos que estar como unidos también para poder lograr contar la historia, para poder ayudar a nuestros protagonistas y a muchos de estos niños con los que estábamos en contacto. Y también para nosotros, ¿sabes? Vivir para contarlo, ¿no? Porque Claro, teníamos que obvio, obvio. sobrevivir esa situación para poder terminar de contar la historia. Entonces, solo también los venezolanos entienden la dificultad, ¿no? De que a veces teníamos un conductor que se iba a hacer cola toda la noche para poder tener gasolina, para poder al día siguiente ir a filmarlo. Y a las 6 de la mañana era así que nosotros habrá llegado, porque tú sabes todo lo que implica, pues, los costos del cine, ¿no? Que Claro, si no se claro, por supuesto. lleva a cabo una filmación en cierto momento, pues hay unas pérdidas muy grandes. Claro, Entonces, claro. bueno, sí, muchas gracias por Bueno, eso. Marianela, de verdad, nada, muchísimas gracias a ti por tu tiempo y por haber querido compartir con nosotros tus experiencias, tu idea sobre el cine y bueno, y este recorrido de 10 años que hiciste para grabar Los Niños de las Brisas, esta obra tan espectacular que se la recomendamos a todas las personas que no la han visto. Ay, muchísimas gracias, Miguel, por tus palabras y por este espacio para conversar en profundidad, ¿no? Lo que significa hacer un proyecto como este, que tú lo entiendes muy bien porque eres cineasta. Claro, claro, bueno, agradecido 100% y bueno, te deseo la mejor de las energías para que sigas dedicándote y nos puedas traer nuevas historias muy Muchísimas pronto. Espero que gracias. no tengamos que esperar 10 años otra vez. Yo tampoco espero de esperar 10 años para Bueno, poder aunque hacer. si el resultado va a ser como el niño de las brisas, no hay problema. Bueno, tú viste como Elena Tresikova, ¿no? Es esta checa que hace películas de largo aliento, sí, hay unas que Claro, duran 15 años, pero claro, claro, claro. tienes que ir haciendo muchas al mismo tiempo, ¿no? Para Exacto, ir, exacto. Para ir agarrando vuelo y energía. exacto. Bueno, Bueno, muchísimas Marianela, gracias. espero volverte a tener por este espacio de Fabla Salvaje Magazine muy pronto y bueno, cuando quieras estamos Cuando por sea. acá. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, gracias. Chao.